Hermanas, hermanos, muy buenas tardes a todos, paz y bien. Vamos a iniciar nuestro encuentro semanal con la palabra. El día de hoy meditaremos el texto del Evangelio tomado de San Mateo, el capítulo 2, los versículos del 1 al 12, para la fiesta de la Epifanía del Señor. Y antes de iniciar, quisiera que pudiéramos iniciar eh, nuestra reflexión con un poema eh, atribuido a Lope de Vega y que nosotros utilizamos como himno para la fiesta de la Epifanía del Señor. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Reyes que venís de oriente, al oriente del sol, solo que más hermoso que Apolo, sale del alba excelente. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. No busquéis la estrella agora, que su luz ha oscurecido, este sol recién nacido en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurece ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. Amén. Pues bien, hermanos, la fiesta de la Epifanía eh, se encuadra en un concepto muy rígido para el pueblo de Israel, la exclusividad de la salvación. Israel es un pueblo que se siente propiedad exclusiva de Dios y que entre todos los pueblos de la tierra siente que es el único pueblo que Dios ama con un amor especial, con un afecto particular. En este sentido, Israel se apropia del Señor y piensa que Dios, sus obras, sus portentos, su amor, sus enviados son propiedad de Israel. Con la fiesta de hoy, el evangelista Mateo abre esta visión tan cerrada de Israel y la proyecta en un horizonte hermoso de dimensiones universales. Dios no es propiedad de nadie. El universo entero ha salido de sus manos y a cada una de sus criaturas la conoce, por ellas se preocupa y las ama entrañablemente. De un modo especial al hombre creado a su imagen y semejanza, creado para compartir la eternidad de Dios con su misma vida divina y creado para entablar una relación de amor con Él. De entre todas las criaturas, el hombre, imagen y semejanza de Dios, creado y llamado para estar en relación y en comunión con un Dios que es comunión de amor. Como decía San Agustín, amor, amante y amado. El amante, el padre, que se da totalmente al hijo en un acto de amor y de desapropiación, y el hijo que acoge todo el ser del padre y lo restituye en un acto de amor obediencial como corresponde a la paternidad y a la filiación, y de estos dos el amor que los une, la caricia, el suspiro, el nosotros, de este yo y de este tú, es el Espíritu Santo. De esta comunión de amor brota el hombre creado a imagen y semejanza de esta comunión amorosa, divina y eterna, y está llamado para participar con él por toda la eternidad, no solamente Israel, y también para nosotros, no solamente los cristianos, el hombre creado a imagen y semejanza suya. Por eso
si el Evangelio de San Mateo con este episodio de los magos proyecta en un horizonte infinito el amor de Dios, rompiendo las expectativas particularistas y cerradas de Israel, también este mismo Evangelio abre nuestra visión cristiana, eh, haciéndonos despertar de ese sueño, de ese letargo ilusorio, en el que por ser cristianos somos más o mejor que los demás seres humanos. Precisamente con el texto del Evangelio al que nos vamos a acercar, Mateo 2 del 1 al 12, queda de manifiesto el deseo de Dios por abrazar a cada uno de sus hijos, los seres humanos, en el apretón de un abrazo divino. Entonces, así sean los mismos enemigos de Israel, así sean los otros pueblos, así sean los no cristianos, la fiesta de hoy es la proyección del amor de Dios con una apertura universal. Dios que quiere abrazar a todos sus hijos. Y dice el texto, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, vayan e indíquenme cuidadosamente sobre ese niño y cuando lo encuentren, comuníquenmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanas, hermanos, yo creo que todos tenemos en mente esta imagen de los Reyes Magos, ¿no? Adorando al niño. Cantidad de pintores se han inspirado en estas palabras del Evangelio de San Mateo y han creado pinturas hermosísimas. Al final veremos una de Gentile da Fabriano con una extraordinaria belleza, plasma este episodio de la adoración de los magos. Y bueno, sabemos que los Reyes Magos son muy importantes en la piedad popular. Es una fiesta también muy sentida en algunos lugares de nuestra patria y del mundo, como en España, la fiesta de los Reyes Magos. Y para muchos niños es una fecha que se espera con ilusión. Allá en Guanajuato, en Irapuato, la tradición dice que no es el niño Dios el que trae regalos en Navidad, sino los Reyes Magos en el 6 de enero, el día de la Epifanía, cuando antes se celebraba en un día fijo, 6 de enero. Y bueno,
sabemos que son estas cosas de la tradición que se van quedando no solamente en un ideario religioso, sino que se van quedando también en el corazón, porque es allí donde se cultivan los sueños, las esperanzas, los anhelos. Y bueno, antes de pasar a ver los vestigios pictóricos en las catacumbas de los Reyes Magos, quisiera que viéramos aquí este, este fresco. Es del siglo III y está en una de las galerías de las catacumbas de Domitila, perdón, de Priscila. Son unas catacumbas que todavía se siguen investigando. Hay una cantidad de frescos hermosos y bueno, una de las grandes riquezas es la antigüedad de estos vestigios. Estamos alrededor del año 200, 230 y ya tenemos en este lugar, en las catacumbas, una representación de la Navidad. Y bueno, es una representación muy rústica, tiene unos 1800 años. Esta pintura es increíble, es hermosa y sobre todo que haya perdurado tanto en el tiempo. Y bueno, lo que podemos ver allí es la figura de María que tiene al niño en sus brazos. Aquí se ve el bracito del niño y luego la cara está volteando como hacia nosotros, viendo a la persona que contempla este fresco. Y luego aquí tenemos una figura, parece una figura masculina, se alcanza a ver un poquito aquí la barba, el cabello corto y una mano con un dedo que apunta a la estrella. Y la estrella aquí la vemos encima. Sabemos que el texto del Evangelio habla de una estrella. Y bueno, la estrella es precisamente porque el autor sagrado quiere recordar la profecía de Balaam que reporta el libro de los números. Recordemos que Balaam, hijo de Beor, el hombre de la mirada penetrante, es un profeta pagano, un adivino, un brujo, un hechicero, un mago. Y aquí ya vemos la similitud con este mago, este falso profeta pagano, adivino, y luego los magos que vienen de Oriente. Balaam, hijo de Beor, es contratado por el rey eh, Balac para que maldijera al pueblo de Israel. El rey Balac ve que Israel, el pueblo, está pasando por sus territorios, encaminado a la tierra prometida y se asentan un tiempo en los territorios de Balac. Y Balac, enfurecido, manda llamar a Balaam, que es su adivino, su maracame, su gurú, su mago, y le dice, pues échales un encantamiento a estos, maldícelos, embrújalos. Y entonces Balaam se acerca a una montaña, ve al pueblo que está en el valle y comienza el capítulo 24 del libro de los números. Vio Balaam que agradaba al Señor bendecir a Israel y ya no fue como las otras veces al encuentro de los augurios, sino que se volvió para el desierto y al alzar los ojos vio Balaam a Israel acampando por tribus y le invadió el Espíritu de Dios y entonó su trova y dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que oye los dichos de Dios, del que ve la visión del Shaddai, del que obtiene respuesta y se le abren los ojos. Bueno, aquí vemos ya toda una introducción así misteriosa, típica eh, de estos tipos de magos de escuela, de los augurios. Y después de esta presentación tan
misteriosa, comienza sus poemas de bendición. El problema con Balaam es que él quiere maldecir a Israel, pero el Espíritu de Dios lo invade y lo bendice. El rey Balac se enoja, le dice, te estoy pagando para que lo maldigas y tú lo bendices. Y Balaam dice, pues es que no sé qué me pasa. Y al final, ya aquí en el capítulo 24 del libro de los Números, se nos presenta esta larguísima bendición que hace Balaam. Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel, como valles espaciosos, como jardines a la vera del río, como árboles que plantó el Señor, etcétera. Se enfureció Balac contra Balaam, palmoteó fuertemente y dijo a Balaam, te he llamado para maldecir a mis enemigos y resulta que los has llenado de bendiciones ya por tercera vez. Ya antes Balaam había tratado de maldecirlos y no podía. Y finalmente esta tercera vez Balaam se deja conducir por el Espíritu porque él ve que bendecir a Israel agrada al Señor. Continúan las bendiciones, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver el Shaddai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo, pero no ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel, aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Seth. Este texto profético del capítulo 24 del libro de los Números, que aun y cuando el profeta es un pagano, es un adivino, un mago, un brujo, manifiesta el querer de Dios, manifiesta el deseo de Dios por bendecir. Recordemos apenas este día primero del año, escuchábamos como primera lectura un mandato de Dios a Aarón y a Moisés. Así bendecirán a los hijos de Israel. Un mandato que no es vayan y amonesten a los hijos de Israel, vayan y regañen, reprendan, corrijan a los hijos de Israel. No, este primer mandato con el que iniciamos el año fue un mandato de Dios dirigido a los líderes del pueblo, Moisés y Aarón, para bendecir a sus hijos. Así los bendecirás. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda su favor. El Señor te mire benignamente, el Señor te conceda la paz. Una bendición que cautivó tanto a San Francisco de Asís, que la hizo propia, la hizo suya. Así fue como Francisco bendecía a sus hermanos y en esa carta extraordinaria que se conserva todavía, en la cual Francisco bendice al hermano León, le bendice así: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia contigo, te mire benignamente, te dé la paz. Bien, entonces Balaam es el profeta pagano, es el mago, es el extranjero, el brujo, que al final de cuentas es tomado por Dios como un instrumento para bendecir a Israel. Y dentro de estas bendiciones, la última que acabamos de escuchar, es una profecía sobre un grande rey poderoso que surgirá en la tribu de Judá. Y él asocia esta bendición, el nacimiento de este rey, con el aparecer de una estrella. Por eso es importante que nos acompañe este texto del Antiguo Testamento para poder entender que en el Nuevo Testamento, San Mateo, lo que nos quiere decir es esa profecía que viene de un pagano se está cumpliendo con Jesús. Sabemos que la estrella, bueno, se ha tratado incluso por científicos, de hacer concordar con el cometa Halley que pasó alrededor del año 11 y 12 antes de Cristo y que probablemente era esa estrella. Tácito cuenta, un historiador de la antigüedad, que por aquellos tiempos hubo una conjugación de dos planetas, Júpiter y Saturno, y que esto, bueno,
aparecía en el cielo como una señal, una estrella luminosa grande. Sin embargo, sabemos que los evangelios no son una crónica de la vida de Jesús, son un mensaje teológico que es espíritu y vida, decía Francisco de Asís. A los que estudian la escritura, la teología, decía Francisco, trátenlos como aquellos que nos administran espíritu y vida, porque eso son las escrituras. No son crónicas de un personaje del pasado, no, es la palabra viva que viene a nuestro encuentro para transmitirnos eso, el espíritu de la verdad y la vida. Entonces, más allá de todos los tentativos, incluso científicos, que se han hecho para hacer coincidir la aparición de una estrella, de un cometa, con el nacimiento de Jesús, lo que a nosotros nos importa es el dato teológico. La estrella, la luz, no es solamente un signo, es incluso Jesús mismo. Recordemos que en el libro del Apocalipsis, dentro de los tantos títulos que se le dan a Jesús, aparece el título de la estrella radiante de la mañana. Es el capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, la estrella radiante del alba. Lo dice Jesús en esta profecía que cierra la escritura, el libro del Apocalipsis. Él mismo es la estrella. Hay un mundo envuelto en tinieblas, ese mundo que está guiado por los impulsos del hombre que no conoce a Dios, los impulsos de una ley del mercado que acaba con los pobres y que pone por encima de la dignidad de la persona humana el interés del capital. Un mundo en tinieblas donde rige la ley del más fuerte, donde todavía se busca el desatar la violencia en una guerra para imponerse sobre los demás. Hay un mundo que es envuelto por tinieblas desde sus orígenes. Este mundo que conformamos como familia humana. Basta con ver los testimonios que dan los diarios, los noticieros, las redes sociales, y nos damos cuenta que es una lucha continua, encarnecida de las tinieblas por imponerse sobre la belleza de un mundo creado eh, desde el amor de Dios. Estas tinieblas que nos hacen ver escenarios de verdad que atemorizan, cuando los violentos, los que después no tienen con la violencia, sino que buscan violencias cada vez más deshumanas y deshumanizantes, un terror cada vez más expectrante, y lo vemos en los noticieros, ¿no? Caravanas de migrantes que sufren lo que uno ni se imagina de verdad. Basta con detenerse un poco allí bajo de los puentes donde se refugian los migrantes, preguntarles cómo ha sido el recorrido desde su patria hasta ese lugar donde están, y cada día es una página de una historia de terror que se leen ante las miradas enmudecidas y cómplices de una sociedad que ya lo da como algo normal. Extorsiones, violencias, violaciones, violaciones de los derechos humanos, personas en situaciones de precariedad tremendas. ¿Qué decir de la guerra deshumanizante en las que nos tiene el crimen organizado? Las guerras que azotan la Europa Oriental, el Medio Oriente, las situaciones de violencia que vemos en Centroamérica, en Sudamérica, en nuestra propia patria. Hay un mundo de tinieblas que quiere imponerse. Esas tinieblas que brotan del impulso bestial que el ser humano guarda en su memoria como parte
de este mundo criatural a imagen de los otros animales. Precisamente Jesús, que es la estrella, es la luz que puede disipar estas tinieblas. Él es la luz que con su mensaje y su propuesta de amor nos viene a decir que las cosas no funcionan si las hacemos desde nuestros impulsos animalescos que vienen del instinto de supervivencia, ¿no? Nosotros no nos podemos dejar guiar simplemente por eso. Nosotros, según la propuesta de Jesús, tenemos que dejarnos llevar por ese impulso trascendente que también habita en el corazón del hombre, ese impulso luminoso y radiante de un amor que va al encuentro del necesitado, al encuentro del prójimo, para darse como una entrega generosa y hacer vivir a los demás. Esta es la luz. Y este es Cristo, el lucero radiante de la mañana, que quiere iluminarnos con su proyecto de amor para poder erradicar la violencia. No pensemos en esa violencia universal del mundo. Pensemos la violencia de nuestro propio corazón, porque al final del día sabemos que la violencia deshumanizante que vemos en los diarios, en las noticias que escuchamos que sucede en muchos lugares de nuestra patria y del mundo, es una proyección de la violencia que cada ser humano lleva en el propio corazón. Los rencores, desde la violencia que nos hace levantar la voz en la casa, que nos hace imponernos sobre los demás, que nos hace buscar querer tener siempre la razón, la violencia que nos hace buscar nuestros logros y ambiciones a costa de lo que sea. Hay que confrontar esa luz radiante de amor con esa pequeña violencia que hay en el corazón de cada ser humano. Y entonces, cuando cada corazón humano se ilumine con la claridad de esta estrella luminosa de la mañana, entonces también se iluminarán los hogares, las calles de nuestras ciudades y finalmente nuestro mundo. Entonces, la estrella, más allá de lo que nos puedan decir los científicos, sabemos que es Cristo mismo, es la estrella luminosa de la mañana. Y bueno, aquí mismo en la capilla griega, así llamada, en las catacumbas de Priscila, tenemos una de las representaciones más antiguas de los Reyes Magos. Esta representación es un fresco del siglo IV y también como la otra, un siglo anterior, conservada en las catacumbas. Aquí vemos a María que tiene sus brazos al niño, está sentada en una pose solemne, claro, porque si escuchamos la profecía de Balaam, es un rey poderoso el que ha nacido. Entonces ahí está María, que está casi puesta como el mismo trono donde este Dios y rey niño está presente entre sus brazos. Y vemos aquí a tres personajes, ya por el paso del tiempo, unos 1700 años, vemos que se alcanzan a distinguir tres personajes con ropajes distintos, una especie de pantalones ajustados y una especie de bombachos aquí a los costados de las piernas y el famoso sombrero frigio que era el característico de las personas del Oriente, sobre todo de los persas. Y bueno, aquí vemos que ya aparecen tres. El Evangelio, si lo escuchamos con atención, no dice que sean tres reyes magos, habla de unos magos que venían de Oriente. Sin embargo, en base a los dones que presentan, oro, incienso, mirra, la tradición siempre ha visto tres. Después, en torno a ellos han surgido, bueno, pues este, muchas leyendas, muchas historias. Eh, sabemos que uno se llamaba Melchor, otro Gaspar, otro Baltasar, así lo dice el Evangelio armenio de la infancia de Jesús.
Hay otros evangelios apócrifos, como el Evangelio del pseudo Mateo o el protoevangelio de Santiago, donde se cuentan este tipo de historias que van alargando lo que sabemos de los magos. Ya después se dice que eran reyes, que eran astrónomos, que eran tres, que uno era joven, sin barba, que otro era un hombre maduro y finalmente un anciano. Melchor es representado como el hombre ya mayor, de barbas largas y blancas, que ofrece el oro. Gaspar es el hombre eh, un poquito amarillento porque viene de Asia, es un hombre maduro. Y finalmente Baltasar, que es de piel oscura porque viene de África, es joven, sin barba. Y bueno, prácticamente ya tenemos aquí la simbología de las tres edades del hombre: la juventud, la madurez y la ancianidad. Es decir, la humanidad entera, abrazada en todas sus edades, se presenta ante el rey en estos tres personajes misteriosos. Ya después hay otras historias como que se fueron a predicar el evangelio y ya después tuvieron una visión, se encontraron juntos en Turquía, en una ciudad llamada Anatolia. Allí celebraron la Eucaristía y murieron los tres después de predicar el evangelio. Luego, bueno, por ahí hay algunas otras historias que dicen que murieron mártires en Turquía. Al final sabemos que son estas historias que brotan del deseo por querer conocer, a modo de crónica, de historia, qué pasó con estas personas. Sin embargo, como decíamos hace un momento, hay que recordar que el Evangelio es siempre una narración teológica que busca que podamos encontrarnos no con un libro, sino con una persona viva que habita allí en la escritura. Y esa persona que habita es la estrella, es el niño, es Jesús. Y bueno, aquí tenemos otra representación: la adoración de los magos en las catacumbas de los santos Marcelino y Pedro, y esta es también del siglo IV. Esta imagen representa solamente a dos de los magos. Allí los vemos con sus dones en las manos, con el sombrero frigio, típico de los orientales, al menos ya decíamos hace rato, de aquellas partes de Persia. Se les ve ya con una capa, ¿no? Porque poco a poco van ganando estos atributos de que eran sabios, de que eran reyes, de que eran ricos, etcétera. Y aquí vemos a María en un trono, sentada, con su cabello recogido al modo de las matronas romanas, vestida de blanco, y entre sus manos presenta al niño Jesús para la adoración de los magos. Es el siglo IV y este se mantiene todavía con colores un poquito más claros y más nítidos. Y luego finalmente este sarcófago infantil que representa también la natividad. Aquí en este sarcófago podemos ver dos escenas distintas. Primero, la visión de Ezequiel, de aquí hacia acá la vemos. Aquí se ven unos hombres muertos y luego acá se ven vivos. Es la famosa visión de los huesos secos, que el profeta después invoca al espíritu, ve el espíritu de los cuatro vientos, y luego los huesos se empiezan a llenar de nervios, de músculo, de carne, de piel, y se convierten en personas vivientes. Bueno, esta es la primera escena. La segunda escena está aquí y es la de los Reyes Magos. Aquí vemos, bueno, el trono donde está María, muy similar al trono donde la hemos visto también en los frescos de las catacumbas. Está sentada, aquí está ella envuelta en un manto y presenta entre sus manos al niño Jesús, que con una actitud devota, de orante, recibe la adoración de los magos.
Sobre ellos está la estrella, esta estrella que ya vimos que es muy importante para la tradición, porque recuerda la profecía de Balaam. Y aquí vemos a los tres reyes con su sombrero frigio, sus vestidos más o menos muy similares a los que están representados en los frescos de las catacumbas, traen sus capas y traen sus dones, el oro, el incienso y la mirra. Y detrás de cada uno, al menos de estos dos primeros, hay una especie de dromedario, los camellos. Vamos a escuchar como primera lectura aquella profecía, ¿verdad? De Saba vienen caravanas de dromedarios, los reyes de Saba y de Tarsis y de las islas remotas vendrán a postrarse ante ti. Y bueno, la comunidad cristiana ve realizadas todas estas profecías en esta expresión tan rica, tan bellísima, tan folclórica de los Reyes Magos. Y aquí vemos esta representación ya muy posterior del periodo del Renacimiento, 1423, tenemos al autor Gentile da Fabriano, es una tabla preciosa de altar que está en la Galería degli Uffizi en Florencia, y aquí vemos, bueno, pues al rey hincado, Melchor, el viejito, con la barba larga, calvo, y el niño Jesús que toca su cabeza para bendecirlo. Está inclinado, representando no solamente el acto de adoración, sino también el hecho de que ya está en el declino de la propia vida. Luego tenemos a Gaspar, que es este joven maduro que presenta el incienso, se ve más maduro, perdón, más maduro que Baltasar, pero más joven que Melchor. Es el hombre que representa la edad media del hombre. Y luego finalmente tenemos a este jovencito que es Baltasar. Las tres edades del hombre que representan a la humanidad que está de rodillas ante el niño Jesús. A diferencia de las representaciones antiguas, como son los frescos o los sarcófagos, aquí ya aparece San José. San José y la mula y el buey. Recordemos que la mula y el buey son importantísimas por una cita de Isaías en el capítulo 1 de su libro. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero tú no has conocido a tu rey. Y aquí está como, como una protesta contra la incredulidad del pueblo de Israel. Y bueno, vemos ahí una cantidad de cosas bellamente pintadas, muchos personajes, toda una caravana que se ve, no solamente llegan Melchor, Gaspar y Baltasar, sino todos sus siervos, sus cortes, entre caballos y dones. Bien, bueno, pues todo esto simplemente para recordar que el Evangelio como tal, pues siempre ha dado pie a una grande riqueza en la piedad y en la expresión cultural de los pueblos. El texto es muy bello, la historia, y prácticamente yo quisiera detenerme en los tres regalos que presentan los magos: el oro, el incienso y la mirra. El oro representa el poder, el señorío, el reino. El incienso es el atributo de la ofrenda sacerdotal. Y finalmente la mirra es el símbolo en el Cantar de los Cantares del amor. Mirra perfumada es tu nombre, dice la muchacha a su amado, y por eso de ti se enamoran las doncellas. Cuando la muchacha del cantar está dormida, tocan a la puerta y ella entre sueños escucha el tocar de la puerta y no sabe si está soñando o es realidad. Se levanta
y descubre que en la puerta quedó la mirra de su amado. La chapa estaba tocada por su amado, que dejó allí el sudor de las manos, que para ella era la mirra del amor. Y entonces se levanta la muchacha del cantar y dice: voy buscando al amado de mi vida, lo busqué y no lo encontré. Estos tres regalos representan tres dimensiones que Israel pensaba que eran atributos exclusivos de él. Pensaba que el reino le correspondía solamente a él. Ya sabemos que el Mesías que los judíos esperaban era un Mesías guerrero, hijo de David, que llegaría a acabar con los enemigos de Israel. Y como dice el profeta Isaías, en Jerusalén se instauraría el reino de David y hacia él confluirán todos los bienes de las naciones. Allí se alabará al Señor y vendrán pueblos numerosos trayendo ofrendas al rey. Israel pensaba que este reino era el reino de Israel, que sometería a los demás pueblos, a las demás naciones. Cuando San Mateo nos dice que estos magos que vienen de Oriente, que son paganos, ya hemos dicho que es esta apertura a la universalidad de la salvación, al deseo ardiente del amor de Dios por abrazar a cada uno de sus hijos, independientemente de su vida, de su credo, de sus convicciones, porque el que ha tomado la firme decisión de amar es Dios y nada ni nadie lo hará cambiar de parecer. Entonces Él es el que tiene el deseo de estar con nosotros, de abrazarnos. Él tiene sed de que lo deseemos. Él tiene anhelo de que lo busquemos. Él sueña con que nosotros lo soñemos. Es bellísimo que dice el Salmo: de ti ha dicho mi corazón, busca su rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. En el corazón todos los seres humanos llevamos este impulso, este anhelo, por eso tendemos a la felicidad, por eso buscamos la trascendencia, por eso levantamos la mirada como los magos buscando la estrella y darle sentido a nuestra vida. No es exclusividad de Israel. Este reino no es exclusividad de Israel. Es un reino prometido para todos los hijos de Dios y es un reino que en la propuesta de Jesús se convierte también en un proyecto de vida que hay que asumir. Hacer de nuestra sociedad que el reino de Dios se instaure. Es decir, hacer que nuestra sociedad sean los criterios del Padre Celestial los que nos gobiernen, los que nos orienten, que sean los criterios del Padre Celestial los que marquen las relaciones interpersonales e internacionales de la humanidad. El reino no es exclusivo de Israel y el reino no es esa pretensión mundana de dominar a los demás. El reino expresado en el oro que ofrece eh, el rey Melchor, ya en esta traducción de la piedad y de la tradición popular, el oro representado en este rey mago es el signo de que toda la humanidad participa de este reino de los cielos, de este reino que no es solamente el más allá donde gozaremos con Dios por toda la eternidad, sino la tarea de construir aquí y ahora un reino sostenido en los criterios del amor que el Padre nos ha dado en su Hijo Jesús, este reino que es abrazar su proyecto de amor y hacerlo proyecto de vida propio. Luego está el incienso que es característico de la ofrenda sacerdotal. Recordemos que cuando el ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, había entrado Zacarías a ofrecer el incienso al lugar santo y ahí tuvo la visión del ángel. Ofrecer el incienso es una actitud sacerdotal. Y bueno, aquí el evangelista Mateo lo presenta en un pagano. Un pagano es el que ante el Dios verdadero, hecho niño,
en la pequeñez de un recién nacido, ofrece el incienso. Ser pueblo sacerdotal no es exclusivo del pueblo de Israel. Cada ser humano, por llevar en su corazón la intuición, el anhelo, el deseo de ver a Dios, es ya investido de un poder sacerdotal que lo hace capaz de relacionarse directamente con Dios. Cristo será el sumo y el eterno sacerdote que compartirá esta dimensión con todos los seres humanos. Para nosotros cristianos, esta dimensión la asumimos también en el bautismo. Cuando se unge a los niños pequeños con el crisma, se les dice que el crisma es el signo de la participación en esta triple dimensión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Poniendo el incienso como actitud sacerdotal en los paganos, Mateo nos está diciendo, Dios no es exclusivo del pueblo de Israel. Y a nosotros como comunidad cristiana nos está diciendo, Dios no es exclusivo de la iglesia. Si cada ser humano es hijo de Dios, entonces Dios pertenece a la humanidad porque la humanidad le pertenece a Él. Es bellísima esta figura que ciertamente vista así causa mucho escándalo, sobre todo para esa gente rigorista dentro de nuestras iglesias que piensa que el sacerdocio es una cosa extraordinaria que nos pone por encima de los demás. Claro que es una cosa extraordinaria, pero no nos pone por encima de nadie. El sacerdocio, desde la visión cristiana, es ante todo servicio y eterna, perpetua diaconía. El diácono es el siervo, el que sirve. En el lenguaje paulino, el sacerdote no existe, existe el presbítero, el anciano, el que sirve desde la sabiduría, el que gobierna una comunidad, desde la autoridad de Cristo, que es el servicio. Recordemos que eh, fue a partir de situaciones como el cruce entre Constantino y la iglesia, que al sacerdocio se le fueron atribuyendo situaciones de poder, tanto que al final el Papa durante cientos de años dominó la Europa como cualquier otro señor temporal. No, ese poder no es ni evangélico ni tiene nada que ver con la propuesta de Jesús que le da a sus discípulos. Recordemos que el único poder que Jesús le entregó a la iglesia fue el poder dar la vida a través de cosas concretas, expulsar a los demonios, sanar a los enfermos y sobre todo el grande tesoro que Cristo le entregó a la iglesia, atender a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. El poder que Jesús le entrega, por lo tanto, a sus ministros, a los sacerdotes, a todos los que tienen un servicio en la iglesia, es el poder dar la vida. Todo lo que suene a protagonismo, a narcisismo, que nos lleve a ponernos ínfulas de poder para aparentar ser más que los demás o ser distintos que los otros, no es ni evangélico ni cristiano, aun y cuando haya persistido por siglos en nuestra tradición litúrgica y eclesiástica. Bellísimo y escandaloso este gesto de la actitud sacerdotal representada en el incienso puesta en un pagano, en un mago. Y finalmente la mirra, el pueblo de Israel, desde la alianza que hizo con Dios en el Sinaí, fue considerado un pueblo amado por Dios en el lenguaje esponsal. Israel es un nombre femenino que indica que Israel es esa porción amada, es como una mujer que Dios ha visto, de la que ha quedado enamorado, de la que ha quedado prendido, y una mujer a la que ama con un pasión y una locura extraordinarios, dignas de ser contados, estas emociones y sentimientos en un libro tan bello como el Cantar de los Cantares. Israel siempre sintió que él era la esposa del Señor,
basta leer el libro del profeta Oseas, los primeros 3 capítulos de su libro, para recordar que Israel se siente como una mujer infiel, a la cual Dios va y busca, no para tratarla con el látigo de su desprecio, ni con el despecho de un hombre traicionado, sino con la locura y el amor de un amante. A mi esposa infiel la voy a seducir, la voy a cortejar, la voy a volver a enamorar, me la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Entonces ella me dirá, esposo mío, y ya no va al mío. Es la lectura profética. El mismo Isaías dice, como un joven se casa con su novia, así se casará el Señor contigo, el que te construyó. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un manto de gala como un novio que se adorna con sus joyas o una novia engalanada que se pone sus joyas, su corona, su diadema. Y finalmente en el Apocalipsis vemos la pareja celestial que es el Cordero y la esposa. Dice San Juan, vi del cielo venir como una novia a la iglesia, a la Jerusalén celestial que venía del cielo, preparada para unas bodas. Y esas bodas son las bodas del Cordero. Hace unos días, Fray Alan nos compartía una reflexión en la que uno de los padres biblistas italianos, Fernando Armelini, decía que cuando se presenta la Eucaristía al pueblo, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor o al banquete del Señor, pero que ya desde el tiempo del Papa Pablo VI había un impulso por presentar la Eucaristía y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, porque en cada celebración se renueva este pacto de amor esponsal de Dios con su amada, y en cada Eucaristía Dios nos vuelve a desposar, a purificar de nuestros pecados, como lo hizo Oseas con Gomer, la mujer adúltera, primero prostituta y luego adúltera, que le fue infiel. Del mismo modo, Dios en cada Eucaristía nos vuelve a reproponer su proyecto de amor, su proyecto de tener un mismo sueño, un mismo ideal, y de amarnos como se aman dos esposos que comparten juntos la vida y el mismo sueño. Bien, pues esta mirra que representa el amor esponsal de Israel, igual que el oro que representa el reino, igual que el incienso que representa el sacerdocio, también esta mirra que representa el amor ya no es exclusividad del pueblo de Israel, ya no es exclusividad de la iglesia. Si viene del mundo pagano, esta mirra es porque el bálsamo de amor que Dios quiere derramar en cada uno de sus hijos pertenece a la humanidad. Dios, su reino, su relación sacerdotal, su relación de amor esponsal, no son propiedad de un pueblo ni de ninguna agrupación, son expresión del deseo ardiente y apasionado del amor loco de Dios por conquistar cada corazón humano. Y bueno, finalmente pienso que podemos tomar muchos puntos para nuestra vida de esta narración bellísima del Evangelio de San Mateo. El regalo más grande que le pudieron haber hecho los magos al niño Jesús es el propio camino, la propia búsqueda, como nosotros cuando vamos a presentarnos ante Dios, ¿qué le podemos presentar y ofrecer que antes Él no nos haya dado? Pero le podemos presentar el camino recorrido, ese esfuerzo cotidiano por amar, por abrazar su proyecto de amor y de hacerlo vida, el esfuerzo por seguir la inquietud del corazón y por buscar a Dios. No hay regalo más hermoso que este ponerse juntos y caminar, como lo dice hoy tan
insistentemente el Papa, en sinodalidad, respetando los procesos y el camino de cada persona, no dejando atrás a nadie, dejándonos conducir por la misma estrella, dejándonos iluminar por la misma claridad y por el mismo resplandor de este amor divino manifestado en la ternura de un recién nacido. Los magos, como todos aquellos que en algún momento nos ponemos a caminar hablando parabólicamente de este camino de fe, los magos pierden el camino. Y esto es muy fácil. Si nos vamos a aventurar en el camino, nunca hay que olvidarnos que el que camina se cansa, se ensucia, se cae, se pierde. Los magos no se lamentan, después de cada caída, después de cada tropiezo, después de cada equivocación, vuelven a recomenzar. Y esto es una invitación bellísima. No nos podemos dejar caer y hundir cada que caemos, cada que pecamos, cada que nos extraviamos. Eh, por allí dice eh, un, un médico español, Mario Alonso Puig, eres tú con lo que te dices cuando caes el que decide si has caído en un bache o en una tumba. Si cuando te caes lo primero que dices es, ya sabía, soy un tonto, siempre me pasa, no aprendo, me lo merezco, aún así no aprendo, ya caíste en una tumba. Pero si cuando te caes dices, bueno, pues es de humanos equivocarse, no me voy a desanimar, voy a seguir luchando, pues adelante, no caíste en una tumba, caíste en un bache. Los magos pierden el camino, pierden la estrella. En lugar de buscar Belén, llegan a Jerusalén, se dejan seducir por la fascinación de esta ciudad, que es el centro del poder religioso y del poder político. En lugar de ir a buscar a un niño, van y buscan en el palacio del rey Herodes. En lugar de buscar la gruta de Belén, van y buscan el palacio y finalmente hablan del niño al asesino de niños que es Herodes. Es decir, el camino de los magos es una parábola de nuestra vida, de aquellos que caminamos buscando afianzar este proyecto de amor revelado por Cristo y que no por eso dejamos de cometer errores y de tropezar de nuevo, como decía aquella cantante, con la misma piedra. Es humanos, es de humanos errar y los magos nos lo enseñan, pero qué hermoso poder ofrecerle al Dios niño, a este rey hermoso, el camino recorrido y el camino que se hace de la mano con alguien más. No es un camino individualista, es el camino que nos pone en contacto con los demás, como lo dice el Papa, con el sínodo de la sinodalidad. Aprender a caminar juntos, que no quiere decir sin problemas, sin roces, sin fricciones, no, somos seres humanos. Hay mentalidades, hay criterios que, claro, todos estamos llamados a purificar a la luz de los criterios de Jesús, de su proyecto de amor, de su camino, pero bueno, en el camino andamos. Es bellísimo este impulso de los magos que los hace levantar la vista para seguir la estrella, como nosotros cuando levantamos la vista buscando la trascendencia, el sentido a nuestro dolor, a nuestros sufrimientos, a nuestros errores, a nuestro pecado, el sentido de la vida. Esto es hermoso, buscar el sentido de la vida. Dicen que decía Albert Einstein, aquel que se pregunta por el sentido de la vida es ya una persona religiosa. Y estos son los magos, personas que levantan la mirada y en la estrella descubren una nueva luz que interpreta sus propias tinieblas y que ilumina sus propias vidas. Finalmente, creo que la pregunta que hace Herodes, este rey que se convierte en la parábola de todos aquellos que pretenden matar los sueños, que atemorizan, que causan terror y muerte, la pregunta nos va bien a todos. ¿Ya encontraste al niño? Cuando lo encuentres, ven y cuéntame de ese niño. Yo creo que es la pregunta que el mundo entero nos hace. Los sicarios,
los jefes del narco, los que comercian armas, los que lucran con la vida de las personas, los que se dedican a la trata de personas, esas personas tan deshumanizadas como Herodes nos dicen, ya encontraste al niño, cuéntamelo, cuéntame de ese niño. Y ojalá que nosotros, como discípulos de Cristo, podamos contar al mundo entero la belleza de un Dios enamorado, que no hace distinción de personas, que quiere abrazar a todos sus hijos con el mismo intenso y loco amor, que podamos contar a Dios como Dios mismo se nos contó y como nosotros lo hemos visto en un recién nacido. Hermanas, hermanos, muchas gracias por la paciencia. Aquí seguimos en comunicación y en comunión de oración. Que tengan todos muy bonita fiesta de la Epifanía y todavía muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. A todos paz y bien.